Pues digamos primero, pues mi nombre es Gina, yo soy psicóloga para los que no me conocen. Tengo un espacio que se llama Psicoinfantil Adolescente, donde desde el año 2017, ya casi 4 años, me dedico a educar a familias en temas de crianza y de salud mental para que podamos poco a poco conocer a esos hijos y reconocer cómo era cada uno de nosotros en aquella época que están viviendo esos hijos. Entonces, digamos que esto lo hago de forma pues 100% online y digamos que es más que todo, digamos, lo que yo hago. Yo les digo un poco que conocer a los hijos desde una mirada psicológica. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que pues yo les puedo compartir. Y pues bueno, Soraya, cuéntanos un poquito, digamos, de ti. Buenas noches a todos, mi nombre es Soraya Fernández. Yo estoy aquí en este momento representando a las administradoras de 13 grupos de mujeres en chats y en grupos de Facebook de Cali. Nosotras nos hemos unido después de esta crisis que hemos vivido aquí en nuestra ciudad. Nos hemos unido pensando en buscar salidas, generar proyectos, empoderar a las mujeres que nosotras tenemos pues en todos nuestros grupos, buscando crear ciudad y apoyarlas en estos momentos de crisis. Entonces, pues aquí estamos todas tratando de buscar facilitarnos la vida, llevar eh, un poco de calma a las familias en estos momentos, y hemos pedido la ayuda de diferentes psicólogas que manejan distintos temas para tratarlo durante todas estas noches a las 7 de la noche. Y hoy, pues, Dinita es nuestra invitada, que es experta en pautas de crianza para niños y adolescentes. Y el tema, pues, como ella dice, es apoyo emocional en situaciones de crisis para nuestros hijos. Entonces, pues bueno, le doy la palabra a Gina para que siga con su conversatorio. Bueno, sí, muchas gracias. Primero me pareció genial, digamos, cuando hicieron esta convocatoria porque, pues digamos, esto es bueno que sepan que nos va a brindar herramientas no solo para esta situación, sino cualquier situación de crisis que ustedes, digamos, vayan a vivir en algún momento con sus hijos. Entonces, qué importante es que, digamos, tengan esto presente. Y precisamente con eso me gustaría arrancar diciéndoles que básicamente todo el tiempo consideramos que esto es algo, digamos, entre comillas, nuevo, pero si se ponen a pensar, todo el tiempo vivimos crisis, ¿sí? Y les voy a decir básicamente por qué y ustedes me dirán ahí en comentarios si es cierto, digamos, o no. Básicamente las crisis pueden ser de dos tipos, por como, digamos, yo lo veo. Unas situaciones que son un poco, digamos, que son esperadas y que son universales, llámese una mudanza, la llegada de un nuevo hermano, un inicio en un jardín, en un colegio, que básicamente son situaciones que aquí y en cualquier lugar del mundo, digamos, vivimos y movilizan, digamos, a un cambio porque poco a poco, digamos, como son esperadas, yo sé más o menos el día en el que van a suceder, ¿no? Entonces, eso permite que yo me adapte con facilidad porque cuento con los recursos psicológicos o me voy armando esos recursos para afrontarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando en algún momento, digamos, sus hijos ingresaron al jardín, eso no se planeó hoy para que ingresaran mañana. Se planeó con un tiempo, poco a poco se fue consiguiendo ciertas cosas, se le fue preparando, digamos, en sus horarios, cómo iban a cambiar esas rutinas. Entonces, si se dan cuenta, digamos, ahí puede ser considerada una crisis porque implicó un cambio. Esperado sí, pero al fin y al cabo, digamos, un cambio. Otro tipo de situaciones a las que, digamos, yo considero que son las únicas a las que le llamamos crisis, es un poco también lo que ayer Vicky nos decía y es esas situaciones que son traumáticas, ¿no? Que básicamente la pandemia que comenzamos a vivir el año pasado, problemas de orden público que se han vivido últimamente en diferentes lugares de Colombia, producen una ruptura o un quiebre que digamos, ella ya nos explicaba mucho más, porque básicamente, digamos que aquí está la situación que me exige que yo tenga ciertos recursos
psicológicos, pero aquí estoy yo, no los tengo o percibo que no los tengo. Llámese porque soy una niña, porque soy un adolescente o porque tal vez me bloqueé en medio de la situación y pienso que no los tengo aun cuando digamos los en realidad sí cuente con ellos, como justo ella nos decía un poquito más ayer. Y digamos, por eso es bueno que tengamos presente entonces que las crisis son tan difíciles de afrontar básicamente por una razón, y es que son los adultos los que no cuentan con las estrategias para afrontarlas, los que tratan en la medida de lo posible de acompañar a esos hijos, ¿sí? Entonces, que menos saben cómo manejar una situación difícil. ¿Y qué es importante aquí? Aquí es importante que no lo veamos desde la culpa, sino yo siempre les digo, Soraya, que es importante que los veamos desde una mirada mucho más compasiva, y es que cada uno ha afrontado esta situación o cualquier situación que ha implicado, digamos, eh, un cambio o una ruptura con los recursos que ha tenido hasta ese momento, ¿sí? Seguramente cuando ya todo esto acabe, ya digamos, se terminen las vacunaciones, ya la situación, digamos, en las ciudades, digamos, se normalice un poco más, nos daremos cuenta que la persona que entró a esta situación no es la misma que sale, ¿sí? Algo cambió y digamos son recursos que nos servirán mucho más adelante, ¿sí? Entonces, aquí quiero decirles que es bueno que tengamos presente que el cerebro, porque digamos esto va muy relacionado a cómo está desarrollado el cerebro de todos los seres humanos, activa esos centros más primitivos que tenemos todos desde que nacemos, cuando percibe que su supervivencia está en riesgo, ¿sí? Es lo que ahorita, digamos, muchos expertos llaman o estado de supervivencia o lo llaman el cerebro reptiliano, que básicamente, si pueden ver ahí, yo les traje acá un dibujo para que sea más sencillo, es toda esta parte de acá abajo, ¿sí? Que corresponde acá. Tallo cerebral, cerebelo, los ganglios basales, pero básicamente es esta parte, digamos que aquí es donde está el cuello, ¿sí? Y aquí está la parte de abajo de la cabeza. ¿Y qué pasa, digamos, con esta zona? Produce cuatro tipos de respuesta, ¿sí? Ante una crisis nos podemos paralizar, podemos tener una respuesta de lucha, llámese que ese hijo comienza a ponerse agresivo, o que empuja, o que tira cosas, o incluso nosotros que tal vez como que no sabemos manejarnos, que huyamos de esa situación para proteger nuestra supervivencia, o que simplemente la situación me está generando una carga emocional tan fuerte que literal digamos que pasa como cuando ese celular lo dejamos conectado mucho tiempo después del que ya digamos necesitaba para cargar, y a veces como que se recalienta y se apaga. Eso digamos también puede pasar, pero eso ya es digamos en situaciones muy extremas. Pero ¿qué es importante que tengan en cuenta? Si se ponen a pensar, esto es algo con lo que nacemos y es el principal, digamos, medio por el que tienen de reaccionar esos hijos, en especial en sus primeros 7 10 años de vida. ¿Por qué? Porque es bueno que sepan que el resto del cerebro comienzan, digamos, que a generar como ese cableado y ese desarrollo hasta los 28 años de edad, ¿sí? Entonces, miren que a veces, yo muchas veces les digo, Soraya, que muchas veces a veces uno como adulto le exige a esos o le pide a esos hijos más de lo que incluso uno tiene la capacidad de responder, ¿no? Y yo sé que esto obviamente no es por hacerlo por mal, ni mucho menos, pero dense cuenta que a veces uno le pide a esos hijos que están en la infancia o que están en la adolescencia ciertas respuestas racionales ante una situación que implica una crisis para ellos y ellos no lo pueden hacer. Pero es bueno que sepan que no es porque quieran manipularlos, no es porque quieran chantajearlos, no es porque simplemente quieran, digamos, molestar y ya. No, simplemente por el desarrollo de su cerebro no tienen la capacidad para hacerlo todavía, ¿sí? Entonces es bueno que tengan eso presente, ¿sí? Entonces, algo con lo que, digamos, quiero que se lleven hoy es que muchas veces queremos que esos hijos hagan o no hagan, digan o no digan ciertas cosas, y deben saber que en cuestiones de crianza, no solo en crisis, sino en general, el cambio inicia en mí como adulto, no en mis hijos, ¿sí?
miren cómo, digamos, es la reacción de sus hijos cuando ustedes a veces están tal vez alterados por algo versus cuando ustedes están tranquilos. Cuando uno está tranquilo y lo sienten cercano, es mucho más fácil que se den ciertas cosas que cuando uno está todo prevenido, ¿sí? Entonces, hay algo que quiero decirles y es que hay un modelo que a mí me encanta, que tal vez algunos ya me han escuchado hablar de eso, otros no, y es el modelo de Conscious Discipline o disciplina consciente, que básicamente dice algo que es muy cierto y es que mi estado interno como adulto regula el estado interno de mis hijos. ¿Y qué significa, digamos, esto? Básicamente que como yo maneje mis emociones, maneje y las regule, es como van a aprender, digamos, a hacerlo ellos. ¿Sí? Entonces, es bueno que tengan presente eso y si se dan cuenta, todos los temas que han hablado anteriormente en estos días van muy relacionados a lo que hemos hablado el día de hoy, porque va muy ligado a lo que, por ejemplo, Natalia nos decía hace unos días, que no es que haya emociones buenas o malas, no, simplemente es reconocer las emociones que yo siento y saber poco a poco, digamos, formas sanas de aprender, digamos, a manejarlas. Y no simplemente porque la psicóloga Gina lo diga, no, sino porque así como hablábamos que esa parte de supervivencia está ubicada en una parte del cerebro, las emociones también. En esta parte que ustedes ven azul, encierra toda la parte que se encarga, digamos, de reconocer esa parte emocional, que digamos algunos psicólogos lo llaman el sistema límbico. ¿Sí? Entonces, ahí es que surge ese enojo, esa alegría, ese miedo, esa tristeza. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay una actividad cerebral involucrada en las emociones y ya. No es que un día un psicólogo o a otros profesionales se les ocurrió un día hablar de las emociones y ya no, sino porque en realidad surgen en el cerebro, digamos, a partir de ciertas interpretaciones que yo le hago a ciertas situaciones que suceden. ¿Sí? A veces una cosa es la situación y otra cosa es como yo la veo. Como ponerme unas gafas para, digamos, de cierta forma, ir viendo cómo es que yo la interpreto de acuerdo a mi propia historia, que es muy relacionado a lo que en estos días nos han hablado. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo puedo hacer yo entonces para que yo cambie y a su vez mis hijos cambien? Yo soy el principal corregulador emocional de mis hijos. Y yo siempre que digo esto, les digo que eso sé que suena muy raro, pero digamos que básicamente a qué me refiero. Como tú adulto expreses y gestiones tus emociones, va a ser como tus hijos lo hagan, no solo a corto, sino mediano y largo plazo. Y básicamente por algo que tal vez han escuchado ahorita mucho que hablan en redes y es las neuronas espejo, ¿sí? Que les voy a poner un ejemplo sencillo para que entendamos qué son las neuronas de espejo. A más de uno, seguramente en algún lugar público nos ha pasado que uno ve que, digamos, hay una persona y ay, bosteza y luego resulta que uno también termina bostezando. ¿Por qué? Porque, digamos, yo vi eso y mis neuronas de espejo hacen que yo tenga esa misma conducta, ¿sí? Simplemente por reflejo. ¿Sí? Entonces, o si por ejemplo, en otro espacio yo les decía que es como si yo comenzara a hacer así, y no sería raro que tal vez alguien comience a hacer así y yo no les dije hagan así, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es que esas neuronas espejo tienen que ver. Entonces, hacen que tus hijos de cierta forma reproduzcan lo que tus canales sensoriales digamos, le van mostrando de ti que eres su principal figura de apego seguro, ¿sí? Su principal figura de referencia. ¿Por qué? Porque tú eres con quien vive. ¿Por qué? Porque tú eres, digamos, una de esas figuras principales que ha estado desde que nació, ¿sí? Entonces, digamos que es importante que tengan eso presente porque si percibes que tus hijos, digamos, cuando están felices, cuando están tristes, cuando están enojados o cuando están miedo, tienen alguna conducta, ya sea, por ejemplo, agresiva con otras personas o incluso, digamos, con sus propias cosas o que están un poco como ensimismados, como encerrados e introvertidos, es bueno que se pregunten lo siguiente.
Y no me respondan ahí en los comentarios, sino hagas esta pregunta, digamos, muy personal y es, ¿será que hay algún adulto cercano a mi hijo, a mi hija, que tiene esas reacciones? ¿Será que es así? Y sé que algunos me dirán, Gina, pero ¿por qué hacernos esa pregunta? Porque si la respuesta que ustedes se dan en este momento en su corazón es que sí, sí, Gina, hay alguien. Mira que el papá del niño normalmente cuando se enoja también azota la puerta. Y mi hijo azota mucho la puerta. Y ahí es no mirarlo desde el juicio, sino que desde la conciencia para que se den cuenta que para cambiar la situación de raíz, yo como adulto debo ser consciente cómo me manejo cuando estoy con mis diferentes estados emocionales. Porque hay algo que yo les digo mucho, Soraya, y es que eh, la idea es permitir que cada emoción se exprese, ¿sí? No hay emociones malas. Las emociones cumplen una función desde que aparecen aquí en este cerebro porque nos ayudan a saber interactuar en las diferentes situaciones. Y yo les he dicho muchas veces, para los que ya han estado conmigo y para los que no, les cuento que yo les digo que las emociones funcionan como una tubería. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa tubería, digamos, emocional? Si yo comienzo a acumular y acumular y acumular, ¿qué pasa cuando una tubería no le hacemos mantenimiento? Esa tubería explota y va a volver un desastre todo a su alrededor, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo emociones, llámese enojo, tristeza, miedo, y guardo, y guardo, y guardo, y guardo, y guardo? Igual, va a ser una bomba de tiempo, ¿sí? Y no, ahí no va a mirar, ay, no, pero es que con el niño no voy a reaccionar así, con mi pareja no voy a reaccionar así, no, reacciona mal con el que se atraviese, para bien o para mal, y sé que tal vez esto suene súper fuerte, pero es bueno que tengamos conciencia de eso porque hay muchos mitos alrededor de las emociones. Ay, no, yo estoy llorando que mis hijos no me vean, ¿no? Entonces me seco las lágrimas, o me encierro en el baño, o no les digo nada. Pero en realidad ellos se dan cuenta de esas incongruencias entre lo que perciben del ambiente y lo que yo les demuestro. Cuando mamá se seca, ay, mi amor, no me pasa nada, no me pasa nada, ese niño pequeño dice, pero piensa en su, digamos, en su cabeza, pero ¿cómo así? Yo veo en su cara que está triste, pero ella me dice eso, ¿sí? Y miren que eso pasa mucho en diferentes situaciones de crisis. Cuando muere un ser querido, cuando nos estamos separando, nos estamos divorciando, cuando toca hacer un cambio muy abrupto que tal vez yo no quería o no esperaba que fuera en este momento, ¿sí? Ahorita tanto que ha sucedido, por ejemplo, digamos, que escuchamos un ruido muy fuerte y eso nos reavivó ciertas cosas que tal vez creíamos superadas y resulta que no, ¿sí? Entonces miren que a la hora de la verdad, las emociones no son malas, las emociones cumplen una función y si les permitimos que, digamos, poco a poco se vivan sanamente, cada vez que las vamos sintiendo, a la hora de la verdad, ese tipo de explosiones o de reacciones un poco abruptas no van a suceder, ¿sí? No porque yo no, digamos, haya momentos en los que esté bajo ciertas presiones, sino porque soy capaz de que voy a ir, ok, en este momento estoy triste, abrazo esa tristeza, ¿qué necesito para desahogar esa tristeza de una forma sana? ¿Sí? Para mí, para mis hijos, clave que ellos vean cómo manejo yo esa tristeza y, y digamos lo que sigue, ¿sí? Entonces es bueno que digamos tengan esa primera clave presente, porque si yo quiero que mis hijos cambien, el cambio inicia dentro de mí, ¿sí? Entonces, primera reflexión para que hagamos el día de hoy. Y digamos que también es importante ahí como que tengan presente. Es bueno que nos convirtamos en el traductor emocional de esos hijos, ¿sí? Básicamente así como cuando uno tiene un traductor que le traduce de español a inglés, este traductor emocional, ¿qué hace? Simplemente pone en palabras y normaliza esa experiencia emocional que viven los hijos, ¿sí? Pero digamos, eso solo lo podemos hacer cuando ya comencé a hacer un trabajo en mí como adulto, llámese papá, llámese tía, llámese abuelo, ¿sí? Porque aquí no hablamos solo de papá y mamá, sino ese adulto que, digamos, esté al cuidado de esos niños y de esos adolescentes y que sea una de esas
figuras principales no solo digamos de compañía, sino también de afecto. Entonces, ¿qué es bueno tener ahí presente? Vamos a partirlo en dos momentos, y es que cuando son niños, los niños tienden a ser, especialmente en los primeros 7 años, muy sensoriales. ¿Qué significa eso? Que pues a través de sus 8 canales sensoriales aprenden a interpretar y entender su mundo, ¿sí? Lo que los rodea. Entonces, podemos ayudarlos a reconocer cada emoción que ellos transitan, describiéndole lo que sucedió como si fuera una fotografía, que esto es algo que hay unas psicólogas que yo, digamos, sigo desde hace un tiempo son de crianza con el cerebro en mente, que hablan mucho de eso, que me parece muy bueno, y es decirle, por ejemplo, tu cara está así y decirle cómo está la cara, cómo se ve feliz, se ve triste, se ve enojado, se ve con miedo, ¿sí? Es bueno que le digamos qué vemos en su cara, qué emoción vemos, ¿sí? La idea con esto qué es ayudarlos a reconocer cuál es esa emoción para que aprendan a transitar por esa emoción de una forma sana, ¿sí? Entonces, yo con mi cara le muestro cómo veo que tiene, digamos, su cara. Y lo mismo, tu cuerpo está así. Y si, por ejemplo, si está así manoteando, le digo, pero tu cara está así como brava y tu cuerpo está así. Yo le voy a servir de espejo de lo que veo en él ante esa emoción. Y le puedo decir, veo que estás, y ahí digo la emoción, triste, enojado, frustrado, ¿sí? Ahí puede, digamos que poco a poco iremos aprendiendo si lo que percibíamos nosotros era, o tal vez no, ¿sí? Y ahí podemos decir, ok, yo sé que esto es difícil para ti. Y ahí le transmitimos seguridad a través de nuestro lenguaje y es mamá, papá, abuela, bueno, en este, digamos, ahí a cargo, está contigo, ¿sí? Estás seguro. O mi función es tenerte seguro. Tú puedes con esto. Y digamos que ese lenguaje de seguridad ayuda a que estas partes bajas que hablábamos del cerebro digan, ok, me digan a mí en mi cabeza, ok, Gina, ¿estás seguro? Porque estás con, e ir llenamos la rayita con la persona que esté, con mamá, con papá, con abuelo, ¿sí? Entonces ahí el cerebro dice, ok, no tengo que huir, no tengo que escapar, no me tengo que paralizar. ¿Estás seguro, Gina? ¿Sí? Y ahí digamos que ayudamos un poco a vivir esta experiencia de una forma sana. ¿Cómo podemos manejar esto un poco, digamos, en la adolescencia? Yo muchas veces les he dicho, Soraya, que debemos aprender a respetar esos espacios, ¿sí? Porque, digamos, ahí, pues obviamente muchos sabrán, tal vez porque ya tienen hijos adolescentes, otros no, pero acordémonos cada uno cómo era yo cuando era adolescente, ¿sí? Había muchos cambios de humor, incluso a veces de una forma así muy abrupta. En la mañana estuve feliz, ahorita estoy enojada, más tarde voy a estar triste, por esos mismos cambios hormonales, ¿no? Entonces es bueno respetar esos espacios y yo se los he explicado muchas veces de una forma muy sencilla y es que es como cuando uno tiene, digamos, en esas películas de acción que tal vez algunos a veces han visto o no, dicen que, ok, para desactivar la bomba tenemos que cortar un cable. ¿Qué pasa, digamos, si esa bomba no es una bomba, sino es el adolescente y uno corta el cable que no es? ¡Wow! ¿Sí? Ahí va a haber una reacción, digamos, difícil, ¿sí? Porque tal vez no estaba preparado para que yo le tradujera qué estaba viviendo a nivel emocional, ¿sí? Entonces, es bueno tener en cuenta que ya obviamente tienen su propio criterio por la edad, poco a poco van formando su identidad, entonces es bueno aprender a saber, ok, en este momento puede que ya pueda cortar el cable, en este momento puede que toque esperar, ¿sí? Entonces, evitar cosas como los juicios. Ah, no, es que Gina simplemente ahorita no quiere hablar, anda grosera. Se nos volvió grosera desde que pasó esa situación de crisis. Ay, comparaciones. Ah, no, es que Gina se está volviendo muy difícil ahorita con esta situación. No como su hermana, que lo ha manejado de una forma perfecta. Sí, esas comparaciones no son nada buenas. Tres, etiquetas. ¿Sí? Ah, no, es que ahora resulta que Gina va a decirme a mí cómo manejar esto. De cuándo acá los pájaros tirándole a las escopetas, ¿no? Una frase muy.
muy común, muy usada aquí en Colombia, ¿no? Entonces, es bueno que sepan que la caja de herramientas que tienen los adolescentes para reconocer y manejar sus emociones es con la que venían en la infancia, ¿sí? Entonces no podemos pedir algo que tal vez no se lo enseñamos porque no sabíamos, porque tal vez a nosotros nos crean de una forma distinta. Entonces es bueno que comencemos a hacer esa reflexión, ¿sí? Entonces no pueden aplicar lo que jamás se les ha enseñado, ¿sí? Es como si a mí de adolescente me hubieran dicho, Gina, nos vamos mañana a a la competencia de atletismo y resulta que yo nunca entrené para eso. ¿Será que voy a desempeñarme bien? No, ¿cierto? No. ¿Qué? Porque yo no contaba con una preparación previa en mis años anteriores. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, miren que ahí van diciendo que están de acuerdo. Sí, porque, digamos, no lo vean solo desde la experiencia de sus hijos. Reflexionen cómo era cada uno de nosotros en su adolescencia. ¿Sí? Y hay una herramienta que quiero darles aquí y es dar opciones. Como no vamos a imponer, sino vamos a aprender a respetar esos espacios del adolescente, es bueno que sepan que nuestro cerebro es binario, ¿sí? ¿Cuántas veces, cuéntenos ahí en los comentarios, no les ha pasado que a veces uno, pues ahorita no tanto porque no se puede salir casi, pero eh, digamos, iba a un restaurante, pedía la carta o el menú, o como lo llamen en su país, y veía un pocotón de cosas y a veces como que se confundía entre una lista tan larga y no sabía qué pedir, ¿no? Qué sencillo hubiera sido si solo hubieran sido dos opciones, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Carne o pollo? ¿Sopa o ensalada? Y digamos por qué. Ahí habría sido mucho más sencillo, básicamente por que el cerebro es binario, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con que sea binario? Digamos que el cerebro tiene la capacidad de elegir con más facilidad cuando yo solo le doy dos opciones, ¿sí? Entonces es bueno que tengan ahí eso presente. Entonces, ¿qué le podemos decir al adolescente? Tú puedes elegir. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres que hablemos ahora de lo que está pasando afuera? ¿O prefieres en unos días, digamos cuando tú ya vayas asimilándolo, me preguntas las dudas que tengas? ¿Sí? Tú puedes elegir, la idea es darle un poco, es cederle un poco ese poder para que sienta el poder de su propia voz. Ok, soy escuchado, ¿sí? Soy valorado, soy respetado, ¿sí? No es cuando el adulto quiera, sino, ok, me están escuchando. Y digamos, eso va a tener un impacto muy positivo, no solo en la relación, sino para que sea capaz de pensar, ok, ¿en qué momento me siento listo o me siento lista para hablar con mi mamá de esto que está pasando? Llámese en Cali, llámese en el barrio de al lado, llámese lo que he visto en redes sociales, porque pues obviamente ellos ya televisión y ese tipo de cosas casi no, ¿sí? ¿Para qué? Ok, no es que lo voy a dejar a la deriva, sino le doy esa oportunidad y va a ser mucho más fácil para elegir porque solo son dos opciones, una u otra. Y la idea es que entre esas dos opciones sean dos opciones que vayan muy alineadas a, a sus intereses, a lo que yo sé que tal vez mi hijo por estar en la adolescencia va a ir haciendo. Cuéntame, Soraya, ¿tuviste ahí alguna pregunta o hay algo de lo que hemos hablado hasta ahora que te gustaría como contar? Eh, tres cositas. Teacher Home Colombia puso que era muy importante iniciar el proceso de reconocernos como padres y conocernos, pues porque a nadie nos han enseñado a ser papás. Sí. Y, y a veces yo creo, pues esta sí es mi opinión, que nosotros mismos no sabemos manejar nuestras emociones y pues eso es lo primero que tenemos que aprender. O sea, es un proceso que no es fácil. En momentos de crisis es mucho menos fácil, pero sí creo que es la responsabilidad de nosotros empezar a aprender a manejar nuestras emociones para poder enseñarle a los niños a hacerlo. Reconocerlas para nosotros, o sea, tampoco nosotros nunca, o sea, muy pocas veces nos tomamos el trabajo de sentarnos a decir, bueno, ¿yo por qué estoy sintiendo esto y qué está expresando mi cuerpo y qué estoy
sintiendo en mi cabeza, qué estoy pensando. Y eso yo creo que es una tarea válida porque cuando uno ya lo tenga como claro, ¿cierto? Puede ayudar y guiar al niño a hacerlo. Otra persona preguntó por ahí acerca de cómo poder ayudar a un adolescente a subir su autoestima. Eso pues creo que es importante hoy en día, pues siempre, ¿no? Igual siempre ha habido problemas de autoestima en los muchachos. Y con respecto a lo que estaba hablando antes, también es que con el ejemplo le enseñamos a los niños a reaccionar. Es claro que mi como me vio reaccionando a mí frente a diferentes situaciones. Una que tengo clara yo es, se me frizó, Gina. Sí, pero yo ahí te oigo. Ah, bueno, es que estoy viendo que me Sí, está bueno. Es que sí, Clara, no, ya. Clara en toda mi familia, es más, el pánico a la cucaracha. Entonces, mi mamá, mis tíos gritaron por la cucaracha, yo grité por la cucaracha, mi hijo, mis familiares chiquitos gritan por la cucaracha. Entonces, eso es algo que transmitimos. Esas son las cositas que yo vi que apuntaron por ahí en el... Digamos, pues que van muy ligadas todas porque es bueno lo que ahí dices porque sí es bueno aclarar algo y es que, sí, digamos, nadie, pues digamos, en mi caso, por ejemplo, mi mamá dice algo que es muy cierto y es que nadie nace sabiéndoselas todas, ¿no? Y en cuestiones de crianza eso va como anillo al dedo porque es verdad. Eso que dicen que nadie nace sabiendo ser papá, sabiendo ser mamá, es cierto. Pero qué importante es que se den cuenta que a veces uno dice, yo nunca voy a hacer X cosa que mi mamá hacía conmigo. Y pasan los años, llega un bebé, llámese por un embarazo o una adopción, y resulta que se repitió el patrón, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? Yo dije que nunca y lo hice. Y que es bueno ahí que sepan. Se repite básicamente porque yo no conozco otra manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, no digamos, no es que sea culpa de mi mamá, no es que sea culpa mía, sino porque como es lo único que yo tengo literal grabado en mi cerebro, porque la primera experiencia de crianza que uno tiene es bueno que sepan que no es cuando yo soy papá o soy mamá, sino cuando yo fui hijo, cuando yo fui hija, cuando yo estuve siendo el que estaban cuidando, ¿sí? Al que le estaban enseñando, tal vez el que gritaban o castigaban, ¿sí? Entonces, miren que importante que tengan eso presente. Miren que acá nos dice Moni, nunca dije, nunca lo haré y las estoy repitiendo con mis hijas. Ok, puede que a veces uno no lo diga, pero queda guardado en ese inconsciente, ¿sí? Y miren que ese tipo de crianza, un poco, digamos, tradicional, que se basa en el grito, en diferentes tipos de castigo, incluso en el premio para que hicieran ciertas cosas, es bueno que sepan que diferentes investigaciones han demostrado que eso, en lugar de conectar con los hijos, desconecta. En lugar de acercar, aleja. ¿Sí? Entonces, es bueno que tengan ahí eso presente porque pues a la hora de la verdad, digamos que estamos criando como aprendimos que nos criaron a nosotros. La pregunta sería, ok, ¿eso es algo que es respetuoso? ¿Sí? Mi hijo va a tener confianza conmigo si yo repito lo que hicieron conmigo y no por verlo desde el juicio, sino, ok, mis papás esos eran los recursos que tenían en ese momento, porque era lo único que existía y por tanto conocían. Pero ahorita, digamos, en los últimos 10 años aproximadamente, ha cogido, en especial en estos últimos años, mucha fuerza lo que tal vez algunos han escuchado y es la crianza respetuosa, ¿sí? Que básicamente es, ponemos límites, pero los ponemos desde el respeto. Ambos somos seres humanos, tanto papás como hijos, y de acuerdo a la etapa de desarrollo que estén esos hijos, es bueno identificar cuáles son sus necesidades, porque yo muchas veces les he dicho, Soraya, que debajo de eso que llamamos muchas veces malos comportamientos, hay una o varias necesidades que no están siendo cubiertas, que ahorita que hablabas de Teacher Home Colombia, en la cuenta de Teacher Home Colombia, hace algunas semanas con ella, con Natalia, hicimos un en vivo sobre eso, si quieren ir a verlo a su cuenta de Instagram, porque
Si yo identifico, ok, mi hijo no es que sea malcriado, no es que sea desobediente, no es que sea esto, sea lo otro, no, sino debajo, ¿qué necesidad física, emocional, cognitiva, de estimulación, tal vez, no está siendo satisfecha? Y resulta que el comportamiento que llamamos malo solo es una manifestación de que no sabe cómo hacerlo de otra manera, ¿sí? Incluso a veces, ¿cuántas veces, pregúntense, ustedes en su adolescencia no dijeron cosas como, ay no, es que estoy triste por tal cosa y resulta que esa tristeza era porque estaban enojados por una cosa y se encerraron en el cuarto y trataron horrible a sus papás y resulta que debajo de todo eso que estaban diciendo, no me siento bien por esto, algo me está pasando, estoy irritable pero necesito que me ayudes, ¿sí? Sino que pues no lo dicen en palabras. Perdón, Ginny, también entiende qué está pasando. Por ejemplo, eso sí, yo creo que lo vivimos todas, y es que, por ejemplo, los niños que tienen sueño y no entienden que es que tienen sueño, y entonces se ponen irritables y todavía no logran captar que lo que tienen que hacer es dormirse para ¿Sí? poder. Exacto, y eso va muy ligado a lo que hablábamos antes de que se cortara, y es ser ese traductor emocional de esos hijos. A ti lo que te pasa es que estás molesto porque tienes sueño. Tu cara me dice que estás molesto, que estás incómodo, porque se corrieron los horarios para dormir, ¿sí? Y digamos, no lo dicen en palabras, pero lo muestran con la forma en la que se comportan, ¿sí? Entonces va ahí muy relacionado con lo que quisiera decirles ahorita y es, ¿cómo podemos, ok, Gina, ya sé que el cambio inicia en mí, ya sé que yo voy a traducirle cómo es su mundo emocional, pero ¿cómo puedo enseñarlo a que transite o gestione esas emociones? Como los que estuvieron hace 2 días en el envío que dio Natalia, se dieron cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, es bueno no controlarlas, sino aprender a expresarlas sanamente y gestionarlas, ¿sí? Saber transitar por cada una de esas emociones sanamente, ¿sí? Entonces, por lo que hablábamos hace rato, cada emoción cumple una función. Entonces, importante, en la medida de lo posible, cuando podamos, anticipar, ¿sí? Entonces, algunos que ya me conocen sabrán que esto que les voy a decir, digamos, yo hago mucho énfasis y es las rutinas visuales, especialmente cuando son, digamos, menores de 7 años, porque nuestro cerebro a esa edad piensa en imágenes todo el tiempo, mucho más fuerte que ahorita, ¿sí? Y digamos que cuando ya son un poquito más grandes, 8 años en adelante o son adolescentes, podemos hacer algo que le llaman listas de chequeo, que puede ser como esa lista que yo hago para mercar o cuando tengo pendientes y voy tachando cada cosa conforme la voy haciendo, ¿sí? Digamos de eso, no voy a ampliar mucho porque pues, Soraya, justamente ese es el tema que yo estoy hablándoles este mes en mis redes y justamente, digamos, en YouTube pueden encontrar unos videos que he ido publicando donde pueden saber cómo aplicarlas con los niños y cómo aplicarlas con los adolescentes para que puedan ver cómo es que queda eso, digamos, eh, porque no es solo decírselos, sino a veces algunos tal vez dicen cosas, llámese en el colegio o llámese en otros espacios, le dicen sobre sus hijos, ay no, es que yo tengo que repetirle Gina 20.000 veces que arregle su cuarto y no lo hace por hacerme enojar. Y la idea de este tipo de rutinas visuales o de estas listas de chequeo es que nos permite que de forma impresa, con un recurso ajustado a su edad, vaya sabiendo a qué se refiere mamá cuando me dice, arregla tu cuarto. Porque es bueno que sepan que eso es de por sí muy ambiguo. Para Soraya puede ser cerrar las cortinas, para mí puede ser recoger las cosas del suelo, para ustedes puede ser guardar los juguetes, para otros puede ser organizar los zapatos en el closet. Y podrían ser mil respuestas. Entonces, digamos que es bueno aterrizar un poco cuáles son las expectativas que yo tengo cuando digo ese tipo de instrucciones o de indicaciones a esos hijos, pero pues ya saben, ahí en mi canal de YouTube, digamos, pueden encontrar ahí esos recursos para que lo sepan. Y es que esas rutinas hacen que esos hijos se sientan seguros, por lo que hablábamos hace rato. Es esta parte baja de ese cerebro dice, ok,
ya sé cómo va a ser el día de hoy. Voy a levantarme, tengo que arreglar la cama, luego tengo que bañarme y les va dando como un paso a paso que los permite transitar de una actividad a otra sin que sea traumático y que cooperen, que es una de las cosas que yo sé que más deseamos en esa casa, ¿no? Ay, Gina, pero es que no pone su parte, ¿no? Eso es, digamos, palabras más menos lo que queremos, pero digamos ahí es ajustarnos a lo que va entendiendo por el desarrollo que tiene su cerebro, ¿sí? Y al anticipar, ayudamos a que pueda cooperar. Y hay otra herramienta que quiero darles, digamos, para cerrar, es algo que también me llama mucho la atención si quieren averiguarlo en disciplina consciente, que se llama el lugar seguro. En, en otros también lo llaman el rincón de la calma, en Montessori lo llaman, a propósito de todo lo que está pasando, lo llaman la mesa de la paz. Y es que básicamente es un centro de regulación emocional que simplemente puede ser cualquier espacio en mi casa, si soy profesor en el colegio o en mi salón de clases, donde enseñamos a esos hijos, e incluso ese espacio puedo usarlo yo como adulto, que vaya allá para reconocer qué emoción siente y cómo aprender, digamos, a expresarla. ¿Sí? Entonces, ayuda a que esas reacciones que este cerebro bajo le produce, porque siente que está amenazado, ¿no? Que está en peligro, se calmen, se activa esta parte de aquí, que podríamos decir que es como esa parte racional, ese cerebro pensante, y diga, no, Gina, ¿todo está seguro? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Eh? O esto es lo que va a pasar. Te sientes así por esto, pero así lo vamos a solucionar. Entonces, como ya decíamos hace rato, en el lugar seguro aplica lo que hablábamos de las emociones. Todas esas emociones son bienvenidas, la que sea, ¿sí? Porque es un espacio seguro para sentirlas. No vamos a castigar, no vamos a imponer, no vamos a obligar a que los hijos vayan allá. No es un lugar que va a calmar a mi hijo, ¿sí? Sino es un lugar que va a ayudar a que acceda a la calma que ya existe dentro de cada uno de ellos, que son dos cosas, digamos, muy distintas. Entonces, llámese puede ser en sus cuartos, llámese puede ser en algún espacio en común en la casa o en el apartamento. Entonces, se compone de 5 pasos muy sencillos. El primero es el, digamos, el identificar esa emoción que lo atrapó, ¿no? Entonces, básicamente cómo se siente, ¿no? Entonces, se siente feliz, si pueden ver ahí, ¿no? Se siente enojado, ¿no? Se siente triste, se siente con miedo. Y por ejemplo, si pueden conseguir, llámese unas bolitas que puedan así apretar y que cada bolita sea una emoción, ayuda que, digamos, muy bueno que cada bolita sea de un color para que cada color lo asocie con una emoción. Segundo paso, yo me calmo, ¿sí? Entonces, ahí la idea es, a través de un ejercicio de respiración o de relajación, ayudarlos a que esta parte se nivele, se tranquilice y por dentro diga, ok, Gina, todo está bien. Y entonces, voy a darles un ejercicio muy sencillo y es, por ejemplo, podemos decirle a esos hijos, vas a, por ejemplo, cuando son niños, vas a tomar aire como si olieras una flor y ahora vas a botarlo como si inflaras un globo. ¿Sí? Y si se dan cuenta, es algo muy sencillo, les enseñamos a respirar y lo hacemos de una forma divertida para ellos. Ya conforme son más grandes, podemos hacer, digamos, algo sin esa instrucción, sino algo, digamos, mucho más sencillo, como tomar aire por la nariz, cuentas hasta 5 y suavemente por la boca. ¿Sí? Y ahí eso ayuda a que se calme, ¿sí? Porque deben saber que cuando una emoción lo altera, diferentes cosas se afectan. Frecuencia cardíaca, respiratoria, la tensión muscular, muchas cosas en el cuerpo cambian. ¿En qué forma? En cada persona es distinto. Cuando yo me enojo, por ejemplo, a mí me puede dar dolor de cabeza, pero cuando ella se enoja puede que le dé gastritis.
¿sí? Y digamos, no es universal, cada uno reacciona distinto ante esas emociones, pero lo importante es aprender a identificarlo y enseñarle a sus hijos a identificarlo. ¿Qué podemos hacer ya en el paso 3? Yo siento, y es identificar la emoción que estamos sintiendo. Ok, yo me siento triste, me siento enojado, y si tengo algo que yo pueda asociar con esa emoción, llámese que lo que hablábamos de las pelotas, que cada pelota sea un color y, por ejemplo, la roja es que cuando estoy enojado y la aprieto, la azul es cuando estoy triste y la aprieto, ¿sí? O por ejemplo, los que se han visto esa película de Intensamente, esos muñecos de Intensamente, si digamos, si ahí los tengo a la mano, pues aprieto el que corresponda a cada emoción, ¿sí? Digamos, eso puede ser ya ajustado a como pueda, digamos, cada familia. La idea es de cierta forma abrazar esa emoción para que, para que sepan, ok, no está mal lo que siento, tengo que abrazarlo para identificar qué fue lo que me pasó. Pero eso lo hacemos después de que ya se calmaron con ese ejercicio de respiración. Entonces seguiría el paso 4, que es yo escojo, y es vamos a tener 4 actividades así impresas en 4 fotos que hagan sus hijos, y la idea es 4 actividades que sean agradables para sus hijos y que cuando, por ejemplo, ya hizo esos 3 pasos anteriores, en el 4 diga, ok, ¿cuál actividad quiero hacer? ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda sentirme tranquilo. Llámese colorear, llámese si es más grande, tal vez necesita morder algo o tal vez necesita romper algo, entonces podemos darle algo para romper, ¿sí? Que eso ya nos lleva entonces a ese paso 5 que es yo resuelvo y es enseñarle esa habilidad que les hace falta. Yo les decía que debajo de esos llamados malos comportamientos siempre hay una o varias cosas que se necesitan aprender o que necesidades que necesitan satisfacer. Entonces, por ejemplo, pongamos que el niño se puso triste porque por esta situación tal vez no pudo ver a la abuela. Entonces le decimos, tu cara me dice, te sientes triste, ¿cierto? Ahí, digamos, es el paso 1, le ayudamos a identificar esa emoción. Paso 2, ven, vamos al lugar seguro, vamos a respirar, entonces tomas aire como si olieras la flor y lo botas como inflamos un globo. Sí, ya hacemos eso algunas veces. Ya cuando esté tranquilo le decimos, ¿qué es lo que tú sientes? Y dirá, tristeza, enojo, miedo. Si no lo sabe por lo que todavía es muy pequeño, ahí lo podemos ayudar a identificarlo. Luego le ayudamos a escoger entre esas 4 actividades cuál le ayudaría como a tranquilizarse. Y luego le decimos, ok, cuando tú sientas tristeza, no tienes que tirarle la muñeca a papá. ¿Sí? Puedes hacer, digamos, puedes colorear o puedes decir, papá, estoy triste. ¿Sí? Entonces, importante que tengan eso ahí presente y lo que les decía, no es solo hacerlo con los niños, podemos incluso hacerlo nosotros y aprender poco a poco a usarlo y a practicarlo antes de que surjan esas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque cuando está un poco desbordado, está reaccionando de una forma difícil, de una forma fuerte, no es el momento para enseñarle a usar el lugar seguro. ¿Sí? No está, su cerebro no está en disposición para eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es como cuando uno se enoja y le dicen, Gina, pero cálmate. Y uno a eso, al decirle eso, se enoja más, ¿no? Entonces, en mayores, digamos, de 7 años, ¿cómo podemos hacerlo? De acuerdo a los intereses que tenga. ¿Sí? Puede ser un lugar seguro familiar, no necesariamente solamente de los niños. ¿Sí? Y entonces, para cerrar, solo me gustaría decirles algo y es que las situaciones de crisis, yo, digamos, quise explicárselos hoy con una ardilla, y es que las situaciones de crisis es como cuando una ardilla comienza a guardar nueces para el invierno, ¿sí? Para los que, digamos, no saben, hay países donde se dan las estaciones y pues cuando sea los animales se preparan para el invierno con meses de anticipación guardando comida, ¿no? Entonces, cuando esa ardilla con meses de anticipación sabe que llegará pronto el invierno, comienza a reunir nueces o avellanas, ¿cierto? Que
Esas nueces vamos a pensar que son esos recursos emocionales que tienen tus hijos o que comienzan a preparar, a guardar ante esas crisis que pues, se pueden presentar en cualquier momento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando llegue el invierno, que sería esa crisis, ya va a estar preparado tus hijos, ¿sí? Porque tenía una reserva, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esa ardilla cada semana, meses antes del invierno, ay no, yo guardo nuez, voy por nueces la otra semana, y lo aplaza, y lo aplaza, y lo aplaza, llegó el invierno y no reunió ni una nuez, ¿no? Que sería cuando tus hijos no cuentan con los recursos emocionales para esas crisis, ¿sí? Entonces, no va a estar preparado, por tanto va a ser mucho más difícil afrontarlo, puede que vuelva a mojar pañal, vuelva a dormir con papás, vuelva a esas pataletas que tal vez ya había superado, vuelva a ponerse rebelde, en fin, todas esas cosas que tal vez seguramente pasaron ahorita no solo por esta situación, sino tal vez en pandemia mucho más el año pasado, ¿sí? Entonces, la idea es practicar estas herramientas que hablamos hoy en la parte uno y en esta parte 2 antes de que lleguen las crisis, ¿sí? Así vamos a poder cuidar esa salud mental de tus hijos y digamos que quiero hacerles una invitación muy especial y es que sé que, digamos, este espacio no da para hablar todo lo que quisiéramos de crisis, incluso cuando hemos estado ya con hoy 4 días. Y entonces quiero hacerles una invitación a una clase gratuita que voy a tener en junio, donde les voy a hablar sobre los 5 pasos para brindar atención en crisis a tus hijos según la edad que ellos tengan. ¿Sí? Entonces, para los que les interese ampliar de esto muchísimo más, ya digamos ahí en el link de mi biografía les activé para que puedan registrarse y los que se registren antes de este domingo les voy a enviar digamos un regalo especial solo para los que estuvieron acá. Entonces, quiero dejarles ahí esa invitación abierta porque sé que este espacio, digamos, no nos da para hablar de todo esto como quisiéramos. Yo les digo siempre que la idea es prevenir, no lamentar, entonces básicamente, digamos, eso es lo que yo quería decirles hoy. Pues si tienen preguntas, pues ahí pueden dejarlas eh, para que ahí las vayamos resolviendo juntos. No sé, Soraya, si digamos ahí han preguntado algo. No, la verdad no he revisado. No, las preguntas son las que te dije ahorita que empezamos nuevamente. Okay. Aquí Marilene Klein está diciendo que sí, que ella está repitiendo con lo que vivió y que claramente es muy importante tener un lugar seguro, pues donde los niños sepan que tienen un lugar seguro. Esa no me la conocía yo. Bueno, yo ya tengo un hijo de 27 años, pero sí es importante que los niños eh, identifiquen en su casa y en sus espacios. No, y mira que digamos esto no aplica solo para niños, sino uno digamos ya como adultos y sus hijos ya pues no están en casa y todo, puede tener su lugar seguro y decirle a la pareja, mira, en este momento siento que me estoy enojando, voy a ir a mi lugar seguro, déjame gestionar este enojo y hablamos, ¿no? Qué diferente sería si así lo manejáramos. Ana Jensi Pink, que a su hijo ella le da resperidona y aún continúa con esas crisis muy fuertes y más en la escuela y solo tiene 3 años. Sería chévere, me imagino yo, pues que le buscaran el lugar seguro y le enseñaran que en ese lugar seguro puede empezar a explorar sus sentimientos y uno como padre explicárselos y empezar a guiarlo, ¿no? Podría... Sí, digamos que igual es bueno que pues sepan que con esta situación que implicó por la pandemia, digamos, un cambio tan abrupto, en especial para los hijos, pues por lo que tuvieron que quedarse en casa, no podían ver a los amigos, no podían ir al colegio o al jardín. Esas regresiones, digamos, que retomen ciertas cosas que tal vez ya habían superado en su desarrollo son muy habituales, ¿sí? Muy esperables, muy normales. No es, digamos, algo como para preocuparse, sino más bien como para ser pacientes, porque pues, por ejemplo, si mi hijo de 4 años ya dormía solo y comenzó otra vez a dormir con nosotros,
es en parte porque esa situación digamos, le costó adaptarse porque pues obviamente no estaba preparado, le rompió la rutina de la que hablábamos hace rato, que pues a la hora de la verdad a los niños les cuesta mucho cuando algo les rompe la rutina y pues digamos que ahí es poco a poco ir viendo conforme ya, irle transmitiendo esa seguridad y cuando ya tu cerebro le transmita, ok, Gina, ya estás, aquí estás segura, puedes volver a la cama, digamos que ahí ya poco a poco irá retomando las cosas como las hacía antes de todos estos cambios como tan abruptos, ¿no? Entonces es bueno que tengan eso presente. Igual lo que yo les decía al comienzo, tengan presente que cualquier situación que implique, llámese un cambio o una ruptura que yo planeé o que no planeé, puede ser, digamos, importante revisarla con esos hijos y pues justamente por eso es que quise abrirles como la oportunidad de esa clase gratis que yo voy a dar en junio, porque esto da para abrir muchos más espacios, pero digamos por cuestiones de tiempo y técnicas no nos dio, pero, pero digamos, sepan que de acuerdo a la edad de esos hijos es que reaccionan ante las crisis, ¿sí? Es que podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos, que fue un poco, digamos, en lo que me basé para hablarles hoy. Y yo como papá puedo aprender, así como a veces aprendemos a qué hacer cuando ese hijo se atora con un pedazo de pan, también podemos aprender qué hacer cuando esas situaciones esperadas o inesperadas llegan, cómo podemos acompañarlo para que esa salud mental sufra lo menos posible, ¿sí? Tanto a corto como a largo plazo. Entonces, eh, es bueno que tengan ahí eso presente y pues ya saben, ahí en el link de mi biografía se pueden inscribir para que lo hagan. Solo abro eso, digamos, una o dos veces al año porque por tiempos no es posible más, pero pues aprovechen y lo hacen para que podamos ampliar mucho más de todo este tema y no sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. No, no aparece ninguna otra ¿No? pregunta ya. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Gina. Espectacular lo que nos has compartido esta noche. Creo que es muy útil para todas las familias que tienen sus hijos pequeños y en adolescencia y para nosotros también, porque Sí. tenemos que aprender desde nosotros a gestionar nuestras emociones y para poder afrontar las crisis. Y solo me gustaría cerrar diciéndoles, primero, pues gracias por abrir este espacio toda esta semana. Pienso que esto no le ayuda solo, digamos, al grupo de ustedes, sino nos ayuda a todos como para reflexionar de muchas cosas. Y a la hora de la verdad, dense cuenta que la idea de hoy no es que nos sintamos culpables. Las cosas como las hemos manejado hasta ahora es lo mejor que hemos podido con los recursos que hemos tenido, ¿sí? Entonces, cero culpas, estamos aprendiendo, digamos, cada día trabajemos por ser una mejor versión de mí para que poco a poco sea una mejor versión para esos hijos y verán que los resultados son muy positivos, no porque buscamos ser ese papá o esa mamá perfecto, sino que poco a poco voy sumando herramientas a esa caja que llamamos crianza que antes no conocía. Había formas de criar antes que no eran muy respetuosas, pero digamos es bueno que seamos conscientes de eso, reaprendamos, perdonemos lo que haya que perdonar, sanemos lo que haya que sanar y aprendamos cosas nuevas. No, digamos que independientemente de la edad que tengan sus hijos, no es tarde, ¿sí? No importa si tiene 0 meses, tiene 15 años o más. Entonces, a la hora de la verdad, nunca es tarde para ser una mejor versión de mí, para brindarle un mejor hogar a esos hijos, incluso si ya no viven conmigo. Entonces, solo quería cerrar con eso para que lo tengan ahí presente, porque veamos nuestra crianza y la crianza de esos hijos desde la compasión y desde la comprensión de lo que aprendíamos antes y poco a poco aprenderemos a ser un poco más respetuosos y más conscientes de ciertas cosas. Entonces, ténganlo ahí presente. No hay que ser perfectos. Cada día seremos más efectivos con ciertas herramientas, pero perfección no busquen. Bueno, Muchísimas gracias, Ginita. Gracias listo. a todos los que estuvieron aquí presentes y bueno, acuérdense que para mañana hay otro en vivo a las 7 de la noche con otro super tema.
y síganos a todos por la página de líder mujer, ¿cómo es que es la página de las mujeres líderes? Líderes Unidas Cali, que es como sí, una propuesta que tenemos todas las administradoras de diferentes chats y grupos de Facebook apoyando a las mujeres, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Sí, muchas gracias por darme a mí este espacio, pues como para aportar un poquito desde lo que puedo y desde, digamos, desde lo que sé y he ido aprendiendo, no solo como psicóloga, sino también desde mi experiencia personal. Entonces, genial estos espacios. Los que acabaron de ingresar hace poquito, esto quedó en dos partes, igual, digamos, para que lo revisen si necesitan ahí nuevamente como tomar apuntes o cositas. Y pues cualquier pregunta, igual yo voy a estar ahí pendiente, entonces pueden dejarla ahí y yo le respondo. Bueno, muchísimas gracias, Ginita. Feliz noche y que descansen. Bueno, igualmente y muchas gracias, Soraya. Bueno, chao.